Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión para analizar los géneros literarios. A ver, está entrando Regina. José Roberto. Bueno, creo que son todos los que entran generalmente. Por favor, enciendan un poquito sus cámaras para comenzar. Bueno, vamos a comenzar con los géneros literarios. Vamos a entender que un género literario propiamente es un estilo, una forma de redactar. Entonces, vamos a ver tres géneros por esta ocasión, tres géneros literarios. ¿Alguien lo recuerda? Que vamos a ver el día de hoy. Uno es el verso, otro es el diálogo y otro es... La prosa. Entonces, es verso, prosa y diálogo. Son los tres géneros que vamos a ver hoy. ¿De dónde se desprenden estos géneros? ¿Quién fue el creador de estos géneros en el ámbito literario? A ver, mejor particípenme un poquito de la información que tienen ustedes. ¿Qué información tienen? A ver, ¿qué fue lo que investigaron? Pues, a ver, esperen. Deje que se abra el archivo. Así como rápidamente, la prosa es la estructura o forma que utiliza el lenguaje de manera natural para expresar los conceptos, caracterizándose por hablar directo, de frente y sin muchas explicaciones. La prosa está presente en varios aspectos de discursos narrativos, como por ejemplo el discurso periodístico, el teatro, los ensayos, los cuentos, la novela, entre otros. Luego, el verso es el conjunto de palabras que están sujetas a un cierto ritmo y una medida determinada por la cantidad de sílabas. El verso se trata de la primera unidad ordenada de un poema. Se diferencia de la prosa principalmente en que la prosa no está sujeta al ritmo ni la cantidad de sílabas como el verso. Y el diálogo se trata de la conversación entre dos o más personas interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Usualmente se da de manera oral, pero puede producirse mediante otros medios como la escritura, y se suele dar entre dos o más personas. Es correcto. Entonces,
vamos a comenzar propiamente con la prosa. ¿Nosotros hablamos en prosa o hablamos en verso? En prosa. En prosa. ¿Por qué? Pues, así como decía la descripción, pues del verso no vamos ahí como hablando siguiendo un ritmo o un número de sílabas ni nada de eso. Bueno, es correcto. Podemos decir que la prosa es la forma más natural de explicar un concepto y es totalmente opuesto al verso, que está sujeto en gran medida a cadencias determinadas, como por ejemplo, eh, todo lo que es rima, pues tiene que ir de la mano con el verso. Nosotros en León, la gente que es de otros estados, dice que nosotros hablamos cantadito. No sé si en alguna ocasión les han hecho esa observación a ustedes. Que la gente de León habla cantadito. Digo, es muy cantadito a muy distinto al verso. ¿Nadie les ha hecho esa referencia? No, profe, aunque ¿No? pues tampoco es que haya conocido a mucha gente de otros estados. Y no les han hecho esa observación. No, Bueno, si ustedes lo analizan, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la gente habla cantadito. Ahorita ustedes escuchen los diálogos de los jóvenes, mm, jóvenes que ya no van a la escuela, que más bien nada más asisten al trabajo y, y se observa claramente cómo hablan de forma cantadita. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son costumbres y tradiciones que están muy marcadas en la población y que lo hacemos de forma cotidiana que ya ni siquiera nos percatamos o no nos damos cuenta que efectivamente así lo hacemos. Hay una muletilla que para negar las cosas que tienen algunos leoneses, ah, ah, eh, es una muletilla que podríamos decir, en el barrio como tal, pues es muy común. Antes era muy común que a los de León les dijeran, soy de León, o sea, no soy de León, sino soy de León. No, pues soy de León, o sea, soy de León, vivo en León. Es decir, este tono que no es común en algunos de ustedes, pero dense cuenta que sí se habla cantadito. Ahora, estos tonitos que agarramos, pues es parte de la vida cotidiana y parte de la costumbre regional. Si ustedes van aquí a Salamanca, a Celaya, a Valle de Santiago, estas poblaciones o estos municipios, pues se van a dar cuenta que tienen otra manera también de expresarse. Vuelvo a repetir, nosotros que estamos fuera de ese contexto, pues se nota inmediatamente la manera de cómo se expresan. Ahorita se me ocurre, ¿a dónde fuiste? ¿Fuiste al cine? No me digas, ¿a poco sí? Entonces, estas formas de expresar, pues son partes de la misma región.
y que de alguna manera pues nos dan una identidad del lugar. La gente que es de esos lugares no lo nota. Quienes llegamos a notar esta diferencia pues somos las personas que estamos fuera de este espacio. Entonces, nosotros hablamos en prosa porque no tenemos una hilación de ideas. Bueno, hay un orden de ideas, pero no necesariamente hay una hilación como tal. Entonces, esto de alguna manera, pues describe que aunque la prosa no tiene un orden, podríamos llamarlo un orden de rima, pues sí, sí hay un ordenamiento en las palabras para poder explicar, para poder nosotros transmitir algún mensaje en concreto. Por eso la prosa pues va a ser generalmente la más utilizada porque aunque la poesía lleve cierta rima, pues mucha de la poesía se escribe en prosa. Que generalmente, bueno, los poetas dense cuenta que tratan de rimar. Las canciones generalmente pues son en prosa, aunque algunas tengan rima, son en prosa. ¿Hay alguna duda sobre la prosa? No, profe. A ver, ¿quién pudiera darnos un ejemplo de prosa? Un chiste está escrito en prosa o en verso. En prosa, ¿no? En prosa. A ver, alguno que recuerden. ¿Algún chiste que recuerden ustedes en prosa? Pues me acuerdo de uno medio malo. A ver, adelante. A ver, creo que iba de que llega un señor a un circo a pedir trabajo y el que lo está entrevistando le pregunta, ¿usted qué hace? Y el señor le responde, yo imito a los pájaros. Y el entrevistador pues se ríe y le dice, pues eso cualquiera, váyase de aquí, ¿no? Y pues el señor le dice, bueno, muchas gracias de todos modos. Y se va volando. Está bien, muy bien. Sí, entonces vamos a concluir con esto de la prosa. La prosa generalmente las noticias, los chistes, los cuentos, las leyendas están escritas en prosa. Es decir, no recurren a la rima, no tienen rima porque pues en realidad no. A ver, aquí tengo problemas de. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Allá es que aquí me dice que tengo problemas de señal, pero ya desapareció. Entonces, el cuento, el chiste, la leyenda y demás generalmente se escriben en prosa porque es una manera más fácil de comprender, pero también es una manera más fácil de escribir. Por eso los raperos que escriben en rima, a mí en realidad se me hace un arte. No sé si ustedes compartan esa idea de que es un arte el rapear, porque pues se requiere un ingenio tremendo para estar hilando el, la canción
¿Sí ubican el género rapero? Sí, ¿Alguna de ustedes tiene gusto por el rap? pues no me gusta tanto en sí, o sea, hay de repente alguna canción que estén pasando algo, pero no es algo que busque yo mucho. ¿De qué géneros musicales suelen gustar ustedes? Pues usualmente lo que escucho es indie o alternativo. Ya. ¿Alguien más que escuche otro género musical de los presentes? Porque parece que nada más está usted, Aisha. Los demás están mudos o no sé, están dormidos o están fuera de la clase. Encienden la sesión y se retiran. A ver, los demás presentes, por lo menos digan, aquí estoy. A ver, enciendan sus cámaras porque si no, creo que o están dormidos o están fuera de la sesión. Creo que va a ser la temática que vamos a seguir. Quien tenga encendida su camarita, aquí voy a poner la participación. Quien no tenga encendida su camarita, definitivamente no le vamos a dar participación. Por aquí me notificaban que el micrófono de una de sus compañeras no está funcionando. Es comprensible, pero a ver, vamos con redacción 2. A ver, enciendan su cámara, por favor. De las que única que está participando es Aisha. Aquí está. Enciendan su cámara, por favor. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que sería propiamente el verso. ¿Qué tenemos sobre el verso? Lo que yo tengo es lo de el verso es el conjunto de palabras que están sujetas a un cierto ritmo y una medida determinada por la cantidad de sílabas. El verso se trata de la primera unidad ordenada de un poema. Se diferencia de la prosa principalmente en que la prosa no está sujeta al ritmo ni la cantidad de sílabas como el verso. Algunos cuentos y novelas, o sea, como los cuentos y novelas que suelen estar escritas en prosa. El ritmo de un verso se da dependiendo de la ubicación de las sílabas tónicas y átonas y por la formación de rimas. El grupo de versos que forman una secuencia fija gracias a su ritmo y sus rimas se le denomina estrofa. Y Mm, existen varios tipos de versos. Estos dependerán de sus características distintivas, siendo este su tipo de rima, cantidad de sílabas, etc. Teniendo esto en cuenta, podemos identificar un verso de arte menor, que es aquel que no pasa de las 8 sílabas, y el verso libre o suelto, que es aquel que no forma con otra ritmo perfecta ni imperfecta. Aparte de estos, otros tipos de versos son los siguientes. De redondilla mayor, aquel que tiene 8 sílabas, de redondilla menor, que es el que posee 6 sílabas, giante, que se identifica porque no en él existen quietos, llano, el que se define con este término porque termina en una palabra llana. Muy bien. Entonces, en conclusión, podemos decir que el verso se considera como una de las partes que conforman un poema. Es decir, acuérdese que el poema generalmente tiene rima. Yo les mencionaba esto del rap, porque pues en realidad yo admiro mucho la gente que rapea. Hay
como todo, muy buenos raperos y hay muy malos raperos. Curiosamente me ha tocado ver en las colonias mm, jóvenes rapeando que tienen un ingenio fabuloso. Hay aquí un pequeño parquecito, aún casi frente a la escuela secundaria 11, ¿sí la ubican? ¿Ubican la secundaria 11? Aquí en Echeveste. Creo que sí, pero Es la que sí, está a espaldas de la Eliseo Vandala. Entonces, por ahí hay un parquecito como si fuera un bulevar, y ahí en una especie de banquitas que hicieron como redondas, ahí se reúnen varios jóvenes a determinadas horas de la noche y comienzan a rapear. Y la verdad, pues es impresionante, porque no solamente llevan la rima en el verso, sino llevan la rima también hasta en el movimiento. Pareciera como que el movimiento que hacen, pues les permite una rima más fluida, que es casi pura gesticulación, movimiento de manos y gesticulaciones del rostro, pero que hacen en realidad, mm, pues como darle más colorido a lo que están recitando. Yo me he percatado de que algunos de ellos, incluso, pues si se dedicaran a este género, pues en realidad serían personas famosas. Nada más que pues acuérdense que a veces los recursos no los hay y por lo tanto la gente no es conocida como tal. Este es uno de los limitantes. Bueno, vamos a continuar. El verso es un grupo de palabras estresadas por leyes de tiempo y ritmo, dependiendo en gran parte del idioma en el que se utiliza. ¿Cuál es el rap más comprensible para nosotros? ¿En qué idioma? pues español, ¿no? El español, porque hay raperos que en- lo dicen en inglés, pero generalmente pues casi por el ritmo. O hay, por ejemplo, cubanos, cubanos, otros que son muy raperos también de Centroamérica, que ustedes recuerden. Bueno, de estos pueblos propiamente centroamericanos o caribeños, que pareciera que cortan las palabras. Sin embargo, al escucharlos, bueno, pues se alcanza a percibir muy bien la rima que utilizan. Es así que el texto de un verso ocupa líneas y espacios independientes, esto para enfatizar cada frase u oración que utilizan. Por eso podríamos repetir la clasificación. Usted nos habló de una clasificación, Aisha, del verso. Sí, profe, ¿la vuelvo a leer? Sí, por favor. Ok. Está de redondilla mayor, aquel que tiene 8 sílabas, de redondilla menor, que es el que posee 6 sílabas, y ante, que se identifica porque en él existen hiatos, llano, el que se define con este término porque termina en una palabra llana. Muy bien. Bueno, complementamos nada más que existen tres tipos de versos. Verso rimado, verso suelto y verso blanco. ¿Tienen en qué anotar? ¿Tienen en qué anotar?
O esto también ya lo tienen ustedes en su trabajo. Bueno, para los que no lo tienen, existen 3 tipos de versos. Primero, el verso rimado. El verso rimado es donde la palabra final utilizada se compone por lo menos con 2 versos siguientes más. ¿Lo repite, profe? Sí, el verso rimado es donde la palabra final utilizada rima con al menos 2 versos siguientes más. Ese sería el verso rimado. El segundo es el verso suelto. Bueno, este tipo de verso no tiene rima. Sin embargo, se alterna con el verso rimado ubicado dentro de una misma composición. Y por último, el verso blanco o los versos blancos. Los versos blancos generalmente no tienen rima. Coma, pero cuentan con medida. Por ejemplo, un verso blanco. Un verso blanco. Voy a tratar de recitar un verso blanco. A ver si notan la diferencia. Dice, con tu rostro en mi mirada, con tu casa en mi frescada o en mi frazada, por la noche oscura de la luna, sale el viento desde la noche hasta la una. Aquí, bueno, hay cierta rima en el último verso, pero en el primero, si ustedes se fijan, no hay rima.
con tu rostro en mi mirada, con tu casa en mi frazada, por la noche oscura de la luna, sale el viento desde la noche hasta la una. Nada más en la última parte hay verso. Tu casa es un recuerdo eterno de lo mucho que yo sueño despierto. Mis manos en tu rostro dulce son el agua del eterno curse. Hay rima, pero no es una rima, bueno, ¿cómo explicar esta parte? Es decir, no hay rima como tal. Podríamos decir que es mera casualidad que integre esta parte de rima cuando no la hay. ¿Conocen ustedes algún verso de Sor Juana? Pregunto, ¿conocen algún verso de Sor Juana? No, profe. ¿No? ¿No tienen la manera por ahí de integrar un verso de Sor Juana? ¿Revisarlo en internet? Sí, aquí lo puedo buscar. A ver, por favor. Eh, Y con eso cerramos el verso y pasamos al último punto, que sería el diálogo. ¿Ya lo encontró? Pues sí, este es el primero que me sale. Dice, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano, porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazucena al recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Bueno, si ustedes analizan en algunos versos, digo, en algunos eh, hay verso, pero no en toda. O sea, en la rima, en algunos hay verso, pero no en toda. Primero, el lenguaje que utiliza, bueno, pues es un lenguaje muy distinto al que comúnmente utilizamos nosotros en la prosa. Alguna palabra que no sea comprensible de esta poesía de Sor Juana, palabras que generalmente nosotros no utilizamos o no estamos familiarizados con ellos, ¿cuál sería? Eh, la de devaneo, Devaneo. ¿Qué es desvanecer? pues como desaparece. Se desvaneció, es decir, se cayó. Nada más la vi y se desvaneció. Entonces, se decayó, sí, se decayó, diríamos, devaneo. ¿Alguna otra Ok. palabra?
Desazona. Desazona. ¿Sí es desazona la palabra? Sí. ¿Qué es un son? ¿Qué? ¿Qué es un son? No sé. Hay una canción que se llama El son de la negra. ¿Qué es un son? Bueno, un son es un tono en el que se puede entonar una pieza musical. Entonces, desazón no es de cocinar, en este caso. En esta poesía, desazón es hablar en un tono distinto. Sí, es una pieza en un tono distinto. El desazón generalmente se da cuando las personas levantan la voz, bajan la voz, la vuelven a levantar. Por ejemplo, en la ópera, ya ven que la ópera, pues generalmente es una variedad de sonidos al momento de presentar alguna obra. O sea, no es un tono lineal, sino hay una variación de tonos en el transcurso de la obra. Entonces, este es el desazón. Una última para pasar al diálogo y cerrar. Terneza. Terneza. ¿Con qué viene acompañada terneza? Dice, y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro. Terneza viene de ternura, pero estamos hablando cuando más terneza, es decir, cuando más me enternece, por decir, eh, cuando más me hace sentir el otro, esa es terneza. Es todo lo que puede, todos los sentimientos que puede provocar una persona en mí, es terneza. Es como decir, me enternece. ¿Qué es enternecer? Cuando dicen ustedes, esa persona me enternece. Pues eso que te haga sentir como ternura, pues de ahí viene, ¿no? Sí, que es una persona que me provoca una sensación de ternura, me causa ternura. Y esa ternura se puede manifestar a través del dolor, es decir, me enternece, me duele, me lastima, no que me lastime a mí, sino que me lastima la situación que está padeciendo ella. En ese sentido me puede enternecer, me enternece.